buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este sábado 24 de enero de 2026. Son las 8:23, 7:23 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿quién es el responsable del accidente ferroviario de Adamuz? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Hoy, sábado, se cumplen ya 6 días desde que en Adamuz, en Córdoba, se produjo el terrible accidente entre dos trenes que causó la muerte de 45 personas. Una vez identificadas todas las víctimas, los trabajos continúan en la zona con la retirada de los restos de los trenes siniestrados, así como con la limpieza de las vías. Y mientras se realizan, Manuel, estas tareas, poco a poco los vecinos de esta localidad intentan volver a la normalidad y también las investigaciones siguen avanzando y poco a poco vamos conociendo más detalles que nos van permitiendo saber cómo sucedieron exactamente los hechos. Y esa es justamente la labor de los investigadores, conocer por qué se produjo ese accidente para dos cosas. Por un lado, mejorar el sistema ferroviario con el objetivo de evitar que se pueda repetir en el futuro y por otro lado, para ver si se han podido cometer delitos y por lo tanto, si hay personas responsables que deban pagar por ello. Y precisamente los que se están encargando de esta investigación son dos grupos diferentes. Por un lado tenemos a los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios que se encargan de investigar las causas técnicas del accidente para conocer qué pasó y cómo se puede prevenir. Esta comisión, es importante destacarlo, pertenece al Ministerio de Transportes, es decir, depende de este ministerio, por lo tanto, del Gobierno de España. Y los otros investigadores, en este caso, son los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, estos junto a la juez, al juzgado, en este caso el juzgado encargado que estaba de guardia en ese momento, en el momento de la catástrofe, el juzgado de instrucción de Montoro número 2, aquí se van a centrar en determinar si hubo algún tipo de delito o infracción penal relacionada con el accidente. Bueno, pues Manuel, los dos grupos de investigadores han aportado ya informes preliminares. La Guardia Civil ha entregado a la juez encargada de este caso 2.500 fotografías del lugar de los hechos, también las cajas negras recuperadas en los dos trenes y el testimonio del maquinista de Lirio. Pero también ha elaborado su primer informe la Comisión de Investigación dependiente del Ministerio de Transportes. Este documento preliminar fue la noticia más importante del día de ayer. Dice que la principal hipótesis es que el descarrilamiento se produjo debido a una rotura de la vía y que esa rotura además fue previa al paso del tren Irio, el primer tren que descarriló. Adrián Pajares se ha estudiado este informe de 6 páginas. Adrián, muy buenos días. ¿Qué más detalles recoge este informe? Buenos días. La investigación del accidente ferroviario de Adamuz sigue avanzando y apunta a una posible causa técnica clave. La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios sostiene, en un informe preliminar, que el descarrilamiento del tren de Irio podría haberse producido por la fractura de un carril, una rotura que, según los investigadores, se habría producido antes del paso del tren accidentado. La CIAF también considera que las muescas encontradas en las ruedas de los coches 2, 3 y 4 del tren Irio descarrilado y la deformación observada en el carril son compatibles con que el carril ya estuviera fracturado. Además, la investigación también recoge un dato relevante. Se ha comprobado que 3 trenes que circularon previamente por la vía tenían daños igualmente compatibles con un defecto en el carril. En concreto, según el informe, se trataría de 3 trenes que pasarían por el mismo tramo a las 5:21 de la tarde, a las 7:01 y a las 7:09 también de esa misma tarde. Escuchamos al ministro Puente. Se establece una hipótesis provisional de las causas del accidente que se centran en una posible rotura del carril previa o simultánea al paso del tren descarrilado y, como digo, que establecen una serie de conclusiones de carácter provisional que exigen que el Ministerio proporcione una respuesta. El Ministerio de Transportes asume esa tesis inicial, pero explica que la fractura fue tan leve
que en ningún momento se produjo la interrupción de la corriente del carril que activa de forma automática los sistemas de alerta. El ministro Óscar Puente reconoce que los sensores detectaron anomalías, pero descarta que rebasaran los niveles de emergencia. Los expertos también analizan ahora la soldadura del tramo afectado. Se investiga si hubo una previsión insuficiente de la vida útil de la soldadura, ya que un mayor número de trenes acorta su ciclo de resistencia y exige revisiones más frecuentes. El siniestro, que costó la vida a 45 personas, continúa bajo investigación. La comisión insiste en que estas conclusiones son provisionales y deberán ser confirmadas mediante cálculos técnicos y análisis detallados antes de llegar a conclusiones definitivas. Gracias, Adrián. Es la principal hipótesis, pero como bien comentas, no es la definitiva, pero esto significa que si había un fallo en la vía, la responsabilidad es del Gobierno de España, porque tanto la titularidad de estas vías como su mantenimiento y señalización, además de la reparación y la seguridad, dependen exclusivamente de Adif, es decir, del Ministerio de Transportes y de la Administración Central. Pero el gobierno de Pedro Sánchez ni mucho menos se va a quedar de brazos cruzados tras ese primer informe. Los socialistas ya están intentando darle la vuelta al relato para encontrar otro culpable que no sea la Administración Central. En la rueda de prensa que dio ayer Óscar Puente, duró más de una hora, y echó la culpa a otros factores, entre ellos, por ejemplo, al fabricante de la vía que falló, al fabricante, y también al peso de los trenes Irio. Leticia Barquín, buenos días. Buenos días. En un documento de 34 páginas bautizado como Datos no relatos, en el que el Gobierno defiende el buen funcionamiento de la red ferroviaria y el volumen de la inversión realizada, se recoge que entre octubre de 2025 y enero de 2026 el tramo accidentado fue sometido a 4 inspecciones técnicas reglamentarias, sin que en ninguna de ellas se detectara anomalía, defecto o fallo alguno en la vía del tramo donde se produjo el accidente. El ministro Puente ha querido desvincular las labores de mantenimiento de las causas del accidente y ha defendido que las roturas de carril, la principal hipótesis según el primer informe oficial de CIAF, es un problema recurrente. Una cantidad considerable de revisiones que se realizaron cercanas al momento del siniestro y que según el Ejecutivo no se detectó ningún problema en la vía. En todo caso, y tras una semana en la que ha dicho que no se especulara con las hipótesis, Puente ha arremetido así contra la empresa italiana. Se preguntarán ustedes, en el informe de la CIAF se hace reseña de que algunos trenes de Irio que pasaron antes sí tenían esas huellas. Eso tiene una explicación. El tren Irio es un tren especialmente pesado y, por tanto, si lo que había en la vía era una pequeña deficiencia que todavía no había dado la cara, y si era la que producía esa muesca en los bogies, se notaba más o era más susceptible de producirse en vehículos más pesados. El ministro ha dejado claro que su gestión ha sido impecable y que su intención es mantener su asiento en el Consejo de Ministros. Bueno, la rueda de prensa de ayer del ministro Puente pasará a la historia de la indignidad, de la inmoralidad, de la indecencia. Todo lo que está sucediendo con respecto al accidente es un nuevo escándalo, uno más, pero en este caso un escándalo en el que están implicadas vidas humanas. Que no es la primera vez, por cierto. Sucedió con el coronavirus, esa nefasta gestión. Sucedió con la DANA, donde el gobierno de España, el gobierno de Pedro Sánchez, abandonó como perros a decenas de miles de afectados por la gota fría, sin prestarles ayuda durante días. Los abandonó a su suerte. Lo vimos con el gran apagón, responsabilidad directa del gobierno, del Partido Socialista. Costó vidas humanas. Murió gente como consecuencia del gran apagón en España. Responsabilidad de Pedro Sánchez. Y ahora tenemos un accidente ferroviario, el más grave que sucede en España desde el año 2013. Consecuencia en esta ocasión de un problema con la infraestructura, porque el accidente de Angrois fue un error humano. Y el maquinista ha sido condenado. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Se ha roto una vía. Se ha roto un raíl. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible si ese tramo, justamente el tramo de Adamuz, fue renovado hace apenas unos meses? La obra acabó en mayo del año 2025. Un tramo renovado, nuevo, nuevecito. Y se rompe la vía por una soldadura. ¿Cómo es posible? Porque la soldadura no se rompió de golpe, como consecuencia de un impacto. No.
se rompió por fatiga. Es decir, poco a poco, por desgaste. Y eso, si se lleva a cabo el mantenimiento adecuado, se detecta, amigos. Se detecta. Y esta es la clave. El propio Puente lo reconoció ayer en la rueda de prensa. No, seguramente no se activó el sistema de seguridad y se cortó el tráfico porque la rotura de la vía fue leve. Era pequeña. Pero era pequeña durante bastante tiempo. Por lo tanto, había un desgaste gradual, progresivo. ¿Saben ustedes en qué consiste el mantenimiento de las vías? En detectar ese tipo de defectos, precisamente. Las roturas, las microroturas, sean leves o sean graves, sean pequeñas o no. Y aquí Adif no detectó nada, a pesar de que había avisos, a pesar de que los maquinistas llevaban tiempo quejándose, que ahí pasaba algo, que había vibraciones anómalas. Pero no hicieron nada, porque no se está manteniendo la vía en condiciones adecuadas. ¿Y de quién depende el mantenimiento de la vía? Del Ministerio de Transportes, amigos, del Gobierno de España. ¿Y a quién se le adjudicó la renovación de ese tramo en Adamuz? A una UTE, a un grupo de empresas, entre las cuales figura una que está relacionada directamente con la corrupción socialista, con la trama Koldo Ábalos, una empresa que está siendo investigada, está bajo sospecha por la concesión de contratos irregulares bajo la trama Koldo Ábalos, ambos en prisión. Una empresa que contrató, oh casualidad, a Koldo García como consultor para Latinoamérica con un sueldo de 6.000 euros al mes y una comisión del 0,75% por obra conseguida. ¿Sabéis a quién le encargó Adif la compra de las piedras del balasto que permite estabilizar la vía? Pues a otra empresa donde, oh casualidad, fue contratada la mujer de Koldo García. No hay palabras. Solo puedo decir asco. Asco infinito. Sois una vez más una panda de miserables. Y ya hemos visto que en vista de que la estrategia, como nos ha comentado nuestra compañera Leticia, esa estrategia que sacó ayer a relucir Óscar Puente de culpar a Irio, de que estos trenes son más pesados, parece poco eficaz, porque ese argumento puede desvanecerse simplemente preguntando por qué entonces esta empresa circula por las vías de España si no puede, y entonces la responsabilidad rebotaría de nuevo al gobierno. Moncloa lo que está buscando es más argumentos, algún hilo del que tirar para poder culpar al Partido Popular. Y atención, porque ese hilo lo ha encontrado en el tiempo que se tardó en socorrer a las víctimas del tren Alvia, es decir, el segundo tren que se encontró, el tren que chocó con el Irio. El Ministerio de Transportes ha asegurado que el 112 de la Junta de Andalucía tenía conocimiento de que el tren de Alvia estaba también accidentado y que no se actuó a tiempo. La Junta de Andalucía está gobernada por el Partido Popular y es aquí donde el Ejecutivo Central ha salido al ataque. Ese podrá ser el relato oficial del Gobierno, pero en ningún caso coincide con el relato real de lo ocurrido. Así que, Manuel, bueno, si te parece, hacemos un breve repaso de esa cronología de los hechos, porque, claro, lógicamente el Gobierno cuenta lo que quiere y filtra los audios que quiere y a los medios que quiere. Podemos repasar, si quieres, la cronología real. Vayamos con esa cronología de los hechos punto por punto. Bueno, pues el accidente se produce a las 7:43 horas del domingo pasado y pese a que el ministro dijera tiempo atrás que el tren vive el mejor momento de su historia y pese incluso que Adif gastó 3.240 millones de euros en un sistema de seguridad respecto a los trenes, los controladores de Adif ni siquiera se enteraron del accidente. Fue a través del 112 como Adif se entera de que un primer tren había sufrido algún tipo de incidente, algún tipo de siniestro. Lo dijo el propio presidente de Adif ayer en la rueda de prensa junto al ministro de Transportes. Dijo que efectivamente el 112 fue quien les informa de lo que sucedió con el tren Irio. Del primer tren y del primer Irio, quien nos avisa es el 112, porque recibe
llamadas de los viajeros. Y a partir de ese momento es cuando se desencadena pues todo el operativo y todas las reacciones, tanto por parte del Ministerio como parte de Adif y como parte de Renfe. Es decir, fueron los viajeros de los trenes los que informaron del accidente al 112 y el 112 a Adif. 6 minutos después del accidente, el maquinista del Irio llamó por segunda vez al centro de control de Atocha. Ya habían hablado en una primera ocasión, pero esta segunda conversación se produce cuando el maquinista comprueba que parte de su tren se ha salido de la vía, que hay heridos y que la cosa está más complicada. Pero el centro de control de Atocha, perteneciente a Adif, parece no darle mucha importancia a esta llamada, pese a, como decimos, la insistencia de que hay heridos y de que es grave del maquinista de Irio. 6189, aquí Atocha. Hola, Atocha, 6189. Mira, comunicarles que es un descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Repito, descarrilamiento, estoy invadiendo la vía contigua. Vale, venga, recibido. Pues gracias por avisar. El tráfico de más vías urgentemente, por favor. Sí, no hay ningún tren llegando. Y tengo incendio también. Necesito abandonar la cabina porque tengo que verificar, ¿vale? Que tengo un coche incendiando. Venga, tengo su teléfono, perfecto. Pues voy a comunicarlo por aquí, ahora me pongo en contacto con usted. Y necesito que envíen, por favor, también un servicio de urgencia a bomberos y ambulancias, que tengo también heridos en el tren. Vale, venga, recibido. Tienen mi teléfono, ¿vale? Lo tengo, sí. Abandono la cabina, lo informo, ¿vale? Vale, venga, perfecto. Hasta ahora. En ese momento nadie sabía que el Albia había chocado con el Irio. De hecho, según las pantallas que veían los controladores en Atocha, el Albia ya había superado el punto donde quedó parado el primer tren que se encontró. Y en efecto, el tren Albia había superado ese punto, concretamente 800 metros, hasta que tras la primera colisión acabó estampado y produciéndose ahí la mayor cantidad de heridos y de muertos. Adif, como decimos y como acabamos de escuchar, desconoce el alcance de la tragedia, pese a que el 112 había llamado ya a Atocha para informar de un supuesto enganchón de esa primera llamada, el tren Irio. Ante las sospechas de la detención del Albia, es a las 19:48 cuando en Atocha llaman al maquinista para ver qué estaba sucediendo, porque les aparecía que el tren estaba parado, el tren Albia, pero nadie contestó. Esto se debía a que el maquinista estaba muerto. Entonces, justo mientras se producía esa segunda llamada del maquinista de Irio, la que acabamos de escuchar hace un momento en el audio, en ese mismo momento otra persona del centro de control de Atocha llama rápidamente a la interventora del Albia, en vista de que en la cabina nadie contestaba y sucede esto. 6189, aquí Atocha. Bajado parte ahora. Pues gracias por avisar. Hola, buenas, dígame. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, le escucho, dígame. Oye, que te llamo aquí de puesto de mando de Atocha. Estoy intentando llamar al maquinista y no consigo hablar con él. Mira a ver si te puedes pasarle por el walkie. Tengo un golpe en la cabeza también, tengo sangre en la cabeza. ¿Qué, perdona? Y no, que yo soy la interventora y también he tenido un golpe en la cabeza. Tengo sangre en la cabeza, no sé si voy a poder llegar hasta el maquinista. Voy a parar al maquinista, pero... Vale, ¿tienes el teléfono por un casual de maquinista? ¿El qué? Voy a ver si puedo ver al maquinista o llamarlo. Perdona, dime. Que voy a intentar ir a la cabina. Vale, ¿cómo está material? Tengo un golpe en la cabeza con sangre, Sí, me lo has dicho. ¿Cómo se ha quedado el tren? ¿Cómo está? No puede pasar nada. Nada, sí. Esta es la conversación con la interventora. Según hizo público el Ministerio de Transportes, es a las 8 en punto cuando el 112 de Madrid conoce que hay otro tren implicado. Pero no lo conoce porque Adif o Renfe haya llamado al 112 a comunicarlo para que envíen los servicios de emergencia lo más rápido posible, sino porque el 112 de Madrid se puso en contacto con Renfe para preguntar después de recibir llamadas de los pasajeros. Renfe pasa entonces la llamada a Adif y un minuto después, a las 8:01, concretamente, una trabajadora de la empresa pública de Adif le dice a Emergencias Madrid que creen que el tren de Albia ha podido sufrir un frenazo y posiblemente por eso haya heridos. Pero es importante fijarse que todas las llamadas son de emergencias a Atocha y no al revés. Vamos al hablar. Hola, buenas tardes. Mira, te llamo del 112, lo que decía tu compañero,
Que es que nos decían que había descarrilado un tren de Irio y que había heridos y atrapados, pero no sabían decir dónde era. Vale, pues mira, lo único que tenemos nosotros ahora mismo es que ha descarrilado los cambios de entrada de la vía 1 de la estación de Adamuz, ¿vale? Vale, ¿y eso a dónde pertenece? Córdoba. ¿A Córdoba? Sí. Vale, de acuerdo. Vale, y que por lo visto hay un tren que circulaba en la vía contigua, que es el 2384, que también ha resultado afectado con heridos. Vale. Al ir a frenar, se supone, o lo que nos han dicho, ¿vale? Vale, de acuerdo. Muchas gracias. Hasta luego. En este momento de la historia, Adif y Renfe ya sabían que había otro tren con heridos. Lo acabamos de escuchar, pero no avisaron a Emergencias de Andalucía. ¿Por qué el centro de Atocha no se puso en contacto con Andalucía para informar de que había 2 trenes accidentados? El ministro Óscar Puente contestó a esta pregunta, más o menos, en la rueda de prensa de ayer. Dijo que no es su responsabilidad, que Emergencias de Madrid ya estaba informado de lo que había sucedido. También dijo, además, que es Renfe quien llama al 112. Ya hemos visto que eso no es así, que es el 112 el que llama a Renfe. Cuando hablo de 2000, tanto en el caso del CAS 24 de Adif como del CECOM de Renfe, que es el que llama al 112, ambas se producen a las 20 horas, en el caso de Renfe, un poquito antes. Es decir, hablo del Albia, no del Irio. El Irio no lo he mencionado porque lo que se está cuestionando es que se sabe lo del Irio, pero no se sabe lo del Albia. No, lo del Albia a las 20:00 estaba en conocimiento del 112. A partir de ahí, lo que el 112 hiciera internamente y su coordinación para trasladar sus equipos allí, eso no es ni es de nuestro conocimiento. No es de su conocimiento. Puente traslada la responsabilidad a Madrid para que el gobierno de Ayuso tenga que dar explicaciones, pero desde Emergencias Madrid dan por hecho que es Adif quien debe comunicar a Andalucía la existencia de otro tren accidentado, porque el 112 de Madrid dicen que no es la Central Nacional de Emergencias. ¿Cuándo entonces se entera Andalucía del siniestro y cómo? Pues el 112 de Andalucía se entera de la existencia del primer tren accidentado de Lirio a las 19:44 por llamadas de los particulares y del segundo tren accidentado a las 19:55 y también por llamadas de los particulares. No se le informa en ningún momento desde Atocha ni Adif al Servicio de Emergencias Andaluz. El Servicio Andaluz de Emergencias, tras conocer la existencia entonces del primer tren, se desplazó inmediatamente hasta el lugar de los hechos. Pese a la dificultad del terreno, pese a la noche oscura y fría, llegaron los primeros sanitarios a las 8:02, es decir, desde las 19:44 hasta las 8:02 solo pasaron 18 minutos. Llegaron bastante rápido. Lo cierto es que al ver el Irio socorrieron a todos los heridos que estaban ahí y no vieron al Albia. Y esto es a lo que el gobierno se quiere agarrar. De hecho, el gobierno sale tan al ataque que incluso, y pese a que la red ferroviaria depende de él, ha pedido la comparecencia del consejero de Sanidad del PP, Antonio Sanz. Y por si esto fuera poco, Sánchez también ha pedido comparecer en el Congreso para hablar de este accidente, pero lo va a hacer en una comparecencia donde va a mezclar otros temas. Va a hablar también de los distintos encuentros internacionales que ha tenido esta semana y además no ha fijado la fecha de esa comparecencia. La mesa de la Cámara Baja se va a reunir este martes para decidir cuándo comparece Pedro Sánchez. Eso sí, ayer el Congreso decidió rápidamente citar a Alberto Núñez Feijóo para el próximo 2 de febrero en la comisión de la investigación de la DANA. Todo esto, Manuel, son cosas importantes, pero también son llamativas, atención, las explicaciones que está dando en las ruedas de prensa el propio gobierno. Hemos escuchado a Óscar Puente y vamos a escuchar ahora al ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska, porque según ha dicho, dice que a las 8:15 de la tarde ya estaban informada la Guardia Civil de la existencia del tren Albia, cosa que ahora veremos que es completamente falso. Escuchamos. La primera noticia que tenemos que se recibe en el COS, es decir, en el Centro de Operaciones y Servicios de la Guardia Civil de Córdoba, de la Comandancia, es a las 19:47. En ese sentido, a las 20 horas ya hay una patrulla de la Guardia Civil en el lugar de los hechos. Me consta que a las 20:15 esa patrulla de la que llega a las 20 horas evidentemente reclama, viendo la entidad de la tragedia, más medios, tanto de patrulla de la Guardia Civil como medios sanitarios y también de protección civil, es decir, bomberos, etcétera. Me consta seguidamente que a las 20:15 ya otra patrulla, una patrulla de la Guardia Civil, ya tiene conocimiento del segundo de los trenes afectados en la tragedia, en el accidente. Es decir,
el Albia. A las 20:30 ya hay medios sanitarios y de protección civil y bomberos ubicados en el lugar. Esto lo dijo ayer mismo, cuando ya se sabía la cronología exacta, y esto no es así. Vamos a empezar escuchando a la Guardia Civil, porque dice que la Guardia Civil se entera a las 8:15. Escuchamos a los guardias civiles que se enteraron de la existencia del tren Albia. Nosotros, a la llegada aquí al lugar del siniestro, teníamos conocimiento de la existencia de un solo tren implicado, de un solo tren que había descarrilado, concretamente un Irio. En el transcurso que estábamos ayudando pues, a numerosos pasajeros que presentaban pues, diversas fracturas, heridas, pues vimos que se acercaba un grupo de gente por nuestro lado izquierdo de una zona oscura, y la verdad que no nos cuadraba mucho el que viniera la gente de la zona contraria de donde se encontraba el tren. Nos dirigimos hacia ese grupo de gente y ya me informó uno de los señores pues, que provenían de un segundo tren y que había bastantes personas heridas y fallecidas. Con lo cual pues, yo junto a un compañero del destacamento de Córdoba nos dirigimos corriendo hacia esa zona. Aquí queda claro que no se avisó en ningún momento a la Guardia Civil, sino que son los las propias personas que iban en el tren Albia quienes acuden hasta el tren Irio y avisan a la Guardia Civil. Pero no habla de horas. Dicen los agentes, como hemos escuchado, fíjense, ayer en Onda Cero habló José María Galán. José María Galán es una de las personas que estaba, uno de los pasajeros en el Albia. Y él sí que tiene pruebas, porque realizó fotografías de los horarios a los que llegó hasta la Guardia Civil. Él fue el que llegó a la Guardia Civil y le dijo la existencia del tren Albia. Bueno, pues fíjense, porque él sí que da las claves de las horas exactas. Me fui, pues saqué primero una fotografía del vagón y demás, por si había que enseñársela a alguien, porque esto era increíble, a la gente o lo que fuese, y para tener tiempos. Entonces tengo esa fotografía, tengo otro tiempo intermedio, que era las 20:28 más o menos. Yo salí sobre las 20:20, o al menos esa fotografía la realicé yo a las 8:20, si mal no recuerdo, antes de empezar ya a moverme. Y ya luego no recuerdo cuando llegué, porque claro, cuando tú llegas pues no te pones a sacar fotos. Y salió usted a las 20:20, ¿qué calcula? ¿Que llega al guardia se lo encuentra a las 8:30 aproximadamente o por ahí? No, 10 minutos no tardé yo en hacer eso ni de coño, o sea, yo creo que tardaría más. Más tarde. No recuerdo, pero vamos, imagínese que yo llegaría allí pues no sé, de las 8:20 y 28 y 30 y tanto y 40, por ahí podría ser. Ya le digo que de eso no tengo fotos. Muy próximo hay 45, hay 50, una cosa así. Como vemos, no coincide, Manuel, en absoluto esto con lo que dice Fernando Grande Marlaska. Incluso hay más testigos. Hemos visto también otras entrevistas en más medios de comunicación donde los pasajeros del Albia están hablando y hemos visto, por ejemplo, que hay pasajeros que dicen que hasta las 9:15 no llegaron los servicios de emergencia hasta el Albia, pese a que Marlaska diga que fue a las 8:30. Bueno, pues esta es la cronología de los hechos. La cronología de los hechos contrastada ¿por quién? Pues por las llamadas del 112, por la Guardia Civil, los agentes que estuvieron allí presentes, y por los pasajeros de los trenes accidentados. Dos claves al respecto. ¿Por qué descarriló el Irio? ¿Por qué descarriló este tren de alta velocidad? Ya lo hemos explicado. Un problema de mantenimiento. Se rompió la vía y esto es responsabilidad directa del Gobierno de España por falta de mantenimiento o un problema con la infraestructura. Una vía, un tramo que fue renovado. Y por lo tanto, ¿de quién depende también esa renovación, esa obra? De Adif, del Ministerio de Transportes, del Gobierno de España. Responsabilidad de la causa y origen del accidente, Óscar Puente, Pedro Sánchez. Punto, no hay más. Estos son los responsables. Ahora vayamos a la gestión del accidente, porque la cosa tiene tela también. ¿Cómo se entera el 112? Porque si hay un accidente de tren con heridos, lo primero es movilizar a todos los recursos sanitarios para que vayan a acudir a atender a los heridos, a las víctimas del accidente. ¿Quién avisa al 112? No es Renfe, no es Adif, no es el Ministerio de Transportes, no.
son los pasajeros. Son los pasajeros los que avisan al 112. Hemos tenido un accidente, no sabemos dónde estamos. Por favor, envíen ambulancias, hay muertos y heridos. Y es 112 el que llama a Renfe y a Adif para saber dónde narices se ha producido el accidente. Importante esto, ¿eh? Importante. Y luego, Renfe, Adif, no se enteró de la existencia de un segundo tren accidentado, el Albia, hasta varios minutos después. Y es lógico que hubiera desconcierto en los primeros minutos, en los primeros compases, porque ni siquiera el maquinista del Lirio sabía que se había producido un choque con el Albia que acababa de pasar justo en ese momento en el que descarrila el Lirio. Pero la clave no es esa, la clave es que no coinciden las horas. Marlaska dice que a las 8:30 ya estaban los servicios de emergencias en el Albia. No es cierto. ¿Cómo se entera la Guardia Civil? Por cierto, una vez más, nuestro apoyo, nuestro agradecimiento a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por su magnífico trabajo, al igual que el de los servicios de emergencias. Pero ¿cómo se entera la Guardia Civil allí presente, que estaban en el Lirio? ¿Cómo se enteran de que había un segundo tren accidentado 800 metros más allá, en medio de la noche? No se veía nada. Pues porque un pasajero del Albia, una víctima, vio luces allá al fondo y se acercó a pedir ayuda. Más de media hora después. Las horas son importantes. A las 7:45 se produce el accidente. Lirio y Albia. Y los servicios de emergencias, amigos, no por culpa del 112, sino por la desidia y la incomprensible gestión de este accidente por parte de Adif y por parte del Ministerio de Transportes, los servicios de emergencias no llegan al Albia hasta las 9:15. Eso es 1 hora y media. 1 hora y media con cientos de víctimas en los vagones, atrapadas, heridas y muriéndose. En fin, terrible, una vez más. El problema no son los accidentes. La gran desgracia de España es el gobierno que tenemos. Y también les contamos una información que publicó esta semana el diario El Mundo, porque el gobierno se negó a compartir los resultados de una revisión del tramo accidentado 37 días antes del siniestro. Es lo que ha publicado esta semana, ¿no? Ignacio, buenos días. Buenos días. Efectivamente, la tragedia ocurrida en Adamuz hace una semana ha abierto un legítimo debate sobre si los controles de seguridad de las vías son los adecuados para garantizar el óptimo funcionamiento de las mismas. Esas mismas sospechas llegaron también al Partido Popular, que, haciendo uso de su mayoría en el Senado, solicitó hace 37 días la publicación de las pruebas de control realizadas sobre la vía en la que ahora ha tenido lugar el accidente. Ante esta petición, el Ejecutivo negó una respuesta a los de Feijóo, alegando que se trataban de informes internos y asegurando que la información recabada mostraba unas prestaciones óptimas para la explotación de las líneas. Este documento, que no vio la luz por la negativa del Gobierno, incluía lo que se conoce como las pruebas de auscultación geométrica, que miden elementos como la distancia entre las vías, su inclinación, la dinámica y los posibles cambios en la aceleración o los sistemas de seguridad. Precisamente, a raíz de estos informes, Adif saca la información que comunica semanalmente a sus trabajadores sobre el estado de las vías. Pues, según ha publicado Voz Populi, el parte de 35 páginas, emitido el lunes 12 de enero, por lo tanto vigente en el momento del accidente del domingo, alertó de más de 500.000 de incidencias en la vía, la mayoría por el mal estado o los defectos en estas. Incluso en el informe se reportaban roturas de carriles, pero entre estas incidencias no figura la que discurre por el punto donde descarriló el tren Lirio. Una información que confirma que Adif desconocía la rotura de la vía, a pesar de que hace solo unos meses, el 23 de octubre de 2025, la entidad pública gastó 5 millones de euros en un nuevo centro de telecomunicaciones de Atocha que tenía entre sus objetivos detectar incidencias en la vía. Gracias, Ignacio. Vamos a ver cuál es la opinión en este caso del Partido Popular, porque ayer Alberto Núñez Feijóo dio también, Maite Loureiro, muy buenos días, una rueda de prensa.
Buenos días. Alberto Núñez Feijóo comparecía después de guardar silencio durante los 3 días de luto oficial. A pesar de que algunos dirigentes apostaban por lanzarse desde el primer momento contra el gobierno, su experiencia como presidente de Galicia durante el accidente de Angrois ha pesado en la decisión final del líder del PP de mostrar respeto a las víctimas, no entrando en la refriega política, aunque ha señalado a Pedro Sánchez por generar el caos. Este mismo mes, enero, sábado 17, se cae una catenaria con un tren en Tortosa y lo incendia. Domingo 18. Chocan 2 trenes en Córdoba y mueren 45 personas. Martes 20. Un rodalíes descarrila y otro es aplastado por un muro, dejando un fallecido y 37 heridos. Se podrían sumar las decenas de incidentes que suceden semanalmente desde hace muchos meses. El estado de las vías es el reflejo del estado de la nación. Feijóo ha lanzado 20 preguntas al gobierno que siguen sin respuesta y ha dejado en el aire su encuentro con el presidente en Moncloa, en el que iban a hablar de Ucrania, porque según dice, hay que estar a lo que hay que estar. Gracias, Maite. Por cierto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, han acordado auspiciar juntos el homenaje de Estado por las víctimas del accidente ferroviario, y el funeral de Estado va a estar presidido por el rey Felipe VI y se va a celebrar el sábado 31 de enero en Huelva. Pero además no solamente estamos pendientes de ese accidente, porque también se produjo otro accidente en Cataluña con rodalíes, donde falleció, en este caso, el maquinista, y otras 37 personas resultaron heridas de gravedad al descarrilar un tren en Lleida, en Barcelona. Además, por cierto, también hoy es una noticia que acabamos de saber de última hora, el servicio de rodalíes va a estar suspendido durante todo el día allí en Cataluña. Pero bueno, Pablo Planas ha estado siguiendo todos los detalles de este otro accidente. Pablo Planas, buenos días. El accidente ferroviario en la provincia de Barcelona, que se cobró la vida de un maquinista en prácticas, fue la gota que colmó el vaso de los trabajadores de Renfe. Hay que insistir en el hecho de que horas antes del trágico suceso, los maquinistas comunicaron a Renfe y a Adif que las condiciones de circulación eran pésimas por los desprendimientos de rocas y por las caídas de árboles. Pero el caos ferroviario en Cataluña no se explica por el temporal ni por la fatalidad, sino por una falta de mantenimiento crónica, por el deterioro acumulado tras años de inversiones puramente cosméticas, por unas infraestructuras que se caen a trozos, llueva o haga calor. El proceso separatista empeoró las cosas. A nadie le preocupaban los trenes, salvo a los sufridos usuarios, obligados a soportar unas condiciones terribles. Inseguridad en las estaciones con robos, peleas y vandalismo. Inseguridad en el interior de los trenes. Inseguridad en los trayectos por las condiciones nefastas de los trenes, de las vías y de las catenarias. Inseguridad y abandono sumados a la incompetencia de los gobiernos regionales, que tienen traspasada la gestión desde 2010. Sí, porque desde ese año la Generalidad es competente para definir horarios y frecuencias, para fijar las tarifas, para establecer contratos con Renfe y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Y es responsable también de la atención al cliente, de la gestión de la información y de la calidad del servicio. Pero lejos de cumplir con sus obligaciones y ejercer esas competencias, han hecho lo que siempre hacen las autoridades catalanas, sean nacionalistas o socialistas: pedir más dinero, chantajear, amenazar y echarle la culpa siempre a los demás. Mientras tanto, la gestión de Renfe y Adif estaba en manos de tipos como Ábalos, Koldo y el tuitero Puente. Todo ello ha confluido en un desastre monumental, agravado porque sobre el terreno operan dos administraciones socialistas, la de Sánchez y la de Illa. Pues muchas gracias, Pablo. Esta es la situación real del tren en España. Colapso, desastre. No funcionan los trenes en España. No llegan a su hora, hay averías de todo tipo, incidencias de todo tipo e incluso accidentes mortales. Esta misma semana, dos accidentes mortales. Uno en Adamuz, en Córdoba, y otro en Cataluña, donde ha muerto un maquinista. Y la responsabilidad es del gobierno de España, porque el tren en España está hecho unos zorros desde hace años, por falta de mantenimiento, por falta de inversión. ¿Cómo es posible? Si gasta el Estado más que nunca, hay más gasto público que nunca, no, pagamos más impuestos que nunca, y sin embargo no funciona nada en este país. Las cosas cada vez funcionan peor. ¿A dónde narices se va el dinero?
¿Para qué pagamos impuestos si ni siquiera nos garantizan la seguridad a la hora de coger un tren? Pues esto es lo que hay. Esta es la España socialista. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos de inmediato con el tiempo de tertulia, pero antes, una recomendación. Atención, si tiene más de 65 años y casa propia, esto le interesa. Le gustaría poder vivir con más dinero. Para lo que quiera, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador. Óptima Mayores le ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda, sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100 o en optimamayores.com. 900-900-100. La Trinchera de Llamas es radio.